Welcome to the conference. Bueno, Veracruz, buenas tardes, haciendo prueba de audio. Hola, Jalapa. Sí. 1, 2, 3, probando. ¿Te escucho bien? ¿Tú qué tal? ¿Me escuchas? Sí. 1, 2, 3. Probando. Sí, los escuchamos bien, Veracruz, gracias. Ok. Gracias. Hola, Orizaba. Aquí Veracruz. ¿Qué tal nos escuchan? Buenas tardes, aquí en Orizaba los escucho bien. ¿Ustedes cómo me escuchan? Los escucho muy bajito. Ya le subí un poco. En ¿Puedes Jalapa seguir los hablando, por escuchamos bien. favor? ¿Ahora cómo me escuchan? Sí, probando. 1, 2, 3. Sí. Probando audio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sí, probando.
Tengo 4 y 2.
Buenas tardes. Bueno, sí. Buenas tardes. Ya concluyeron su evaluación en las regiones. ¿Podrían alzar la mano o informarnos si ya concluyeron la evaluación que les pasaron? Ay, buenas tardes. Aquí en Jalapa no teníamos la instrucción de que llegando hicieran la evaluación. Apenas yo se las entregué. Okay. Bueno, damos 5 minutos más, 5 minutitos más para que la concluyan.
1, 2, 3, probando. Sí. 4, 5, sí. Uno, dos, tres, sí, probando. Sí, 1, 2, 3, 4. Sí, bueno, creo que ya transcurrieron los 5 minutos que dimos. No sé si habrá posibilidad que ya vayan entregando sus evaluaciones e iniciar la sesión del día de hoy. En las regiones, por favor, nos avisan cuando ya estén listos para que iniciemos. Ya estamos listos en Jalapa, maestra. Ok, perfecto. Perfecto. Orizaba, ¿cómo andamos? También ya están listos aquí en Orizaba. Perfecto, ok. Bueno, pues vamos a continuar con la sesión. Ya hicimos un repaso de lo que es toda la normatividad. Si recordamos, estamos ahorita en la sesión digamos, en el tema de organización. Si me pueden ayudar aquí en Veracruz, recuerden y visualicen
en el grupo de organización, ¿qué norma nos estaría faltando? ¿O qué normas nos estarían faltando? Para mí es muy importante saberlo porque sé que tuvieron anterior a mí varios maestros. ¿Nos falta todavía alguna norma o no nos falta nada? Veracruz aquí. ¿Cuál nos falta? ¿19? ¿Comisiones de seguridad y higiene no han visto comisiones? Ah, ¿cuál falta? ¿Cuál falta? La 30, perfecto. Es la única, ¿no? Perfecto. Bueno, el día de hoy no vamos a ver la 30. Porque me gustaría adelantarme a ver, empezar ya con las normas de seguridad. Más aún que a mí me toca en el módulo de seguridad la NOM 01 y la NOM 09. Entonces, el día de hoy tenemos la oportunidad de agotar la NOM 01, toda la sesión. Entonces, si muy probablemente no me extiendo mucho como sucedió la sesión pasada, ¿no? Que de repente me apasiono de la explicación y a lo mejor hago transcurrir más el tiempo. Yo espero que podamos irnos más temprano, ¿no? A las 8, esperemos. Vamos a hacer un gran esfuerzo. Pero a mí también me interesa que se queden con la solución de todas sus preguntas. O sea, que haya esta dinámica como que veníamos trabajando de pregunta-respuesta y a lo mejor ahí, entre todo esto, agregar un poco de la experiencia, ¿no? Que hay sobre el campo. ¿Por qué no hablar de la 30 ahorita? Qué bueno que estamos ya bien ubicados, que es la única que nos falta, porque incluso podríamos decir que no la quiero incluir ahorita, me toca a mí, pero a mí me gustaría tomarla al final de la sesión, de las sesiones que me toquen. Estoy haciendo un cambio, puesto que la norma 30, para mi gusto, es una norma como si fuera el resumen de todas las normas, ¿no? Para los que han tenido un poquito un acercamiento con esta norma, pues decirle que es una norma que implica el conocimiento de todas las 40 y tantas que ya platicamos. Entonces, a mí me gustaría que la abordáramos al final de que ya ustedes hayan pasado por las diferentes sesiones en donde ya le han explicado cada una de ellas. ¿Por qué? De manera muy breve les digo. La norma 30 nos hace una clasificación de los centros de trabajo y nos dice que hay obligaciones para las empresas con más de 100 trabajadores y para las empresas que tienen menos de 100 trabajadores. Y nos pide que hagamos un diagnóstico una relación de acciones preventivas, que ahorita les explico más o menos qué es, y un programa de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pero para poder hacer estos 3 documentos hay que tener conocimiento de todo, ¿no? Entonces, por eso quiero hacer este pequeño cambio. De manera breve, la norma nos dice, los centros de trabajo están obligados a, si tienes más de 100 trabajadores, a crear un programa de seguridad. Pero si eres menos de 100 trabajadores, estás obligado solamente a hacer una relación de acciones preventivas correctivas. Pero esto en base a, primeramente, un diagnóstico. ¿Y qué es un diagnóstico? Pues es poder identificar cuáles son las normas que aplican a mi centro de trabajo, ¿sale? Entonces, para poder identificar cuáles me aplican, pues necesito conocer de todas. Entonces, nada más los introduzco un poquito al tema. Obviamente, esta norma trae otros requisitos y ojalá nos dé oportunidad el tiempo y la práctica de hacer una práctica de cómo podemos elaborar un diagnóstico y cómo podemos elaborar un programa de seguridad, ¿no? Porque la relación de acciones preventivas pues es muy fácil de elaborar, pero vamos a tratar de aprender a hacer un programa. Pero ya que hagamos el programa, que yo ya pueda decirles, porque la norma 11 dice esto, la norma 25 dice esto, la 10, y son normas de las que todavía no hablamos, ¿sale? Entonces, nos vamos a introducir ya ahorita. Olvidémonos de las de organización, esta es la única que nos faltaba, la 30, pero ahorita vamos a arrancarnos con el módulo de seguridad, ¿sale? Y vamos a empezar a hablar con una norma que es la NOM 01,
que es la primera de todas, pero que además también es una norma que nos da la pauta para entender otras normas, ¿no? Y tenemos que también ir en este orden porque si no, no podríamos irlas complementando. Recordemos que todas las normas también tienen esto de que se pueden correlacionar. Y entonces vamos a iniciar con la NOM 01, ¿vale? Ah, ok, pero mientras dice que las mueves acá, ¿no? ¿No? Se mueve acá. Bueno, vamos a hablar de la NOM 01, como ya lo habíamos explicado al principio de mi sesión. Esta es una norma de seguridad. Se denomina así edificios, locales e instalaciones y áreas en los centros de trabajo, condiciones de seguridad. Esta es una norma que se publicó en 2008, digamos que ya tiene que 10 años de entrar en vigor y pues al día de hoy pues no se ha modificado, por lo tanto es la que nos está aplicando, ¿no? Antes de que empecemos a abordar la norma, es importante que recordemos algo o reflexionemos en torno a vamos a reflexionar diciendo, ¿recuerdas un accidente en algún centro de trabajo? A mí me gustaría que todos intentáramos reflexionar si en algún momento de nuestra vida laboral hemos recordado algún accidente de trabajo. Ahora, pensemos en ese accidente. Reflexionen. ¿Qué repercusiones tuvo no poseer instalaciones seguras? ¿El accidente trajo como consecuencia que hubiera dolor? Obviamente, probablemente hubo implicación de personas, porque también puede haber un accidente sin que tenga que ver personas. ¿Esa persona sufrió alguna incapacidad temporal o total de alguno de los miembros de su cuerpo? ¿Los servicios médicos y medicamentos que requirió para curarse fueron costosos? ¿Has pensado en que los accidentes provocan la inasistencia de los trabajadores y una consiguiente falta de productividad? ¿Qué otras consecuencias crees que pudieron darse? A mí ahorita me trae como de recuerdo el accidente del que les platicaba la semana pasada del trabajador que violó algunos procedimientos y que por lo tanto trajo como consecuencia la pérdida de una parte de su cuerpo, decíamos todo el brazo, ¿no? Toda la mano. Pues, ¿recuerdas ese accidente? Claro que lo recuerdo. ¿Qué repercusiones tuvo? Pues que hubo incapacidad permanente parcial, ¿no? ¿El accidente sufrió dolor? Pues claro que sufrió dolor, ¿no? ¿Provocó la inasistencia del trabajador? Sí, provocó la inasistencia del trabajador. Y por consiguiente la falta de productividad, por supuesto que también provocó la falta de productividad. En la sesión pasada nos quedamos así como que nada más con la idea, pero aquí en Veracruz sí pudimos agotar la reflexión, en el sentido de que, recordando ese accidente que yo les platiqué, caso real, aquí en Veracruz reflexionamos ya al final de la sesión sobre un artículo de la Ley Federal del Trabajo, en donde nos dice cuáles son los derechos del trabajador en caso de que sufran un riesgo de trabajo. Les voy a recordar el artículo, era el 487 de la Ley Federal del Trabajo y nos decía, los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán derecho a asistencia médica y quirúrgica. 2. Rehabilitación. 3. Hospitalización cuando el caso lo requiera. 4. Medicamentos y material de curación. 5.
5. Los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios. 6. La indemnización fijada en el presente título. Después, si leímos el 488, nos dice, el patrón queda exceptuado de las obligaciones que determina el artículo anterior en los casos y las modalidades siguientes. Y nos quedamos con esa reflexión también, hace 8 días. O sea, quiere decir el artículo, ¿cuándo queda el patrón? No tiene la obligación de pagar esto de lo que acabamos de hablar, medicamentos, prótesis, hospitalización. ¿Cuándo no está obligado a pagarlo? 1. Si el accidentado ocurre si el accidente, ocurre encontrándose el trabajador en el estado de embriaguez. Si el trabajador se provoca este accidente estando borracho, como decimos comúnmente, el patrón no está obligado al pago de todo lo que ya dijimos anteriormente. ¿Cuál es otro caso? Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de algún narcótico o droga enervante, o sea, estaba drogado y por lo tanto tampoco al patrón lo obliga de pagar prótesis, hospitalización, etcétera. 3. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por sí solo o de acuerdo con otra persona, ¿no? Ahí tampoco el patrón está obligado a pagar estos servicios. Y 4. Si la incapacidad es el resultado de alguna riña o intento de suicidio. ¿Sale? Posteriormente reflexionamos cuando el patrón sí está obligado a pagar todo esto que ya habíamos dicho, hospitalización, prótesis, medicamentos, etcétera. Dice el 489, van juntitos. Dice, no libera al patrón de responsabilidad en los 3 casos siguientes. 1. Que el trabajador explícita o implícitamente hubiese asumido los riesgos de trabajo. Y recordando el accidente que les decía yo del chico que estaba en una empresa en el que al final del turno tenía que hacer la limpieza de esta máquina y que él, violando todos los procedimientos, subió a hacer la labor y provocó que se accionara la máquina porque estaba en posición de semiautomático, no hubo desenergización de la maquinaria. Había un trabajo en altura porque les decía yo que el equipo estaba como a 2 metros y había que subir en una escala fija, así como changuito, ¿no? ¿Y ahí qué pasó? El trabajador asumió el riesgo de trabajo, que trajo como consecuencia la pérdida de su brazo. ¿Y qué creen? Ahí el patrón sí está obligado del pago de la atención médica, quirúrgica, prótesis, etcétera. 2. Tampoco libera al patrón de la responsabilidad si el accidente ocurre por torpeza o negligencia del trabajador. Y 3. Que el accidente sea causado por imprudencia o negligencia de algún compañero de trabajo o de una tercera persona. Para mí era muy importante que la sesión pasada quedara como esto en la reflexión, y ya que no nos dio tiempo por los tiempos que Orizaba quizás y Jalapa lo escucharan, pues introducirnos al tema de la norma 01 y a todas estas normas de seguridad, reflexionando en torno a que si ustedes se dan cuenta de la lectura de estos artículos, nos podemos dar a reflexionar que la ley obliga al patrón que aún en caso que el trabajador asumió el riesgo, que aún en caso que el trabajador actuó negligente, quizás el